para ver más de cerca. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, tanto a este encuentro como a pensar, escribir, a raíz de la invitación para la obra en 2 tomos tan importante que se ha generado aquí. En lo particular, me siento muy contento de poder, de repente, en este mare magnum político que vivimos, pues tener algo que decir desde la academia, ¿no? Porque mis amigos académicos no me dejarán mentir, pues a veces parece que la academia es como la iglesia, no pasa nada, ¿no? Sí, es atemporal y casi todo es divino. Bueno, y también, que ya sé que nos tenemos que apurar, pero un pequeño prólogo, no quería dejar de decir que qué feliz coincidencia que se está cerrando esto con el petróleo y la energía y con el conocimiento y la información, que siguen siendo el futuro de los países, el futuro del mundo, el futuro de las guerras, el futuro de la paz, el futuro de todo, ¿sí? Entonces vamos a dar un pequeño aporte. Bueno, el título es el que dice ahí, vamos a ir explicando de qué se trata. Yo lo cambio acá, ¿verdad? Eso. Bueno, el tema general es las tecnologías de información y comunicación, cómo las medimos a escala regional y qué nos dicen desde la perspectiva del desarrollo. Ese es el tema general. Y para eso hay un concepto importante que lleva unos 2 décadas más o menos, que es la brecha digital. Ya claro, la brecha digital no es más que una comparación entre regiones o países que tienen un cierto comportamiento y se ve qué distancia hay, y a eso le llamamos brecha digital. La brecha digital, por definición, nunca se cierra. Siempre existe brecha digital porque siempre hay quien va adelante y siempre hay quien va atrás, ¿no? La gracia del asunto es no ir muy atrás, en esencia. Y eso tiene que ver entonces con la penetración de Internet. ¿Qué es la penetración de Internet? Como dice ahí, bueno, es cuánta gente del total de la población usa Internet. Y bueno, usa Internet. Ustedes son un grupo que por lo que veo no está usando Internet. En una reunión similar todos estaríamos viendo ¿no? Y no estaríamos oyendo. No se usa Internet, pero cuando estamos haciendo uso, ¿para qué usamos Internet? ¿No? Entonces, queda claro, todos sabemos para qué usamos la mayor parte de las veces Internet, ¿no? Básicamente cuestiones de ocio, ¿sí? De ocio que va desde lo pornográfico hasta lo bobo, pero es el ocio. Y la OCDE dice esto, que en América Latina hemos avanzado, pero estamos mal, comparado con la OCDE. Ahora bien, la Asociación Mexicana de Internet, la IMPICI, que son los que venden Internet, hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Dice que tenemos 65 millones de usuarios, es decir, tenemos 59% de penetración y que somos el 10º país mundial en cuanto a penetración de Internet. Suena muy bien, ¿no? Suena muy bien, somos que será una gran economía mundial, usamos Internet a niveles mundiales, etcétera, la cosa no requiere mayor problema. Y bueno, se echan muchas flores al tema, ¿no? Pero, ¿qué pasa en realidad? Un tema importante desde el punto de vista de la economía es cuánto se aporta al PIB, ¿no? ¿Cuánto Internet aporta al PIB? En México es del 1% y estamos por debajo, ¿no?, de estos países. Datos de la CEPAL. Bueno, ahí la cosa empieza entonces no a ser tan clara. Hay un indicador muy utilizado que se llama Índice de Desarrollo de las TIC, generado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que mide lo que dice ahí. Mide cuál es la infraestructura disponible, ¿sí?, para el uso de las TIC, es decir, básicamente, qué hay en materia de telefonía, fija o móvil, y qué hay en materia de dispositivos, las terminales. ¿Cuánto hay?
¿Cuánto de lo que hay se usa? Esas son preguntas que se pueden hacer, por ejemplo, en el seno de los hogares. ¿Qué hay? Hay esto. ¿Cuánto lo usa? Solo hay un celular, pero ¿cuánto lo usa? O tenemos 3 computadoras, ¿cuánto lo usa? Ah, no tenemos internet, muchas gracias, no sirve, ¿no? Ese tipo de cuestiones. ¿Y cuáles son las capacidades personales para el uso efectivo de la infraestructura? ¿A qué se le llaman capacidades personales? Bueno, se entiende que por capacidades personales es tener secundaria, tener preparatoria, tener un grado universitario, etcétera. Sí, ahí va muy asociado el tema de los estudios, del nivel de estudios, con la capacidad de utilización de eso. Entonces, se hacen índices a partir de estas variables. Y cuando vemos este índice y vemos la posición de México, vemos que en 2015 estábamos en el lugar 95 a nivel mundial, en 2010 en el lugar 86. No está mal, hemos ido para atrás. Entonces, ustedes están habituados a ver que vamos todo para adelante, no. Esto es como el petróleo, también vamos para atrás, ¿sí? Hemos ido para atrás y uno está decir, bueno, ¿cuántos más hay abajo? Bueno, no sé, hay 130, 140 países aproximadamente, ¿sí? Es decir, en el contexto latinoamericano, vean ustedes, por ejemplo, aquí hay un país horrible, ¿verdad? Venezuela está mejor que México. Quizá en 2017, 18 esté peor, esté igual, pero lo que quiero mostrar con esto, empezar a mostrar, es que en materia de indicadores de tecnologías de información y comunicación, las cosas no son como el sentido común o como suponemos o como nos dicen, ¿sí? Tienen su matiz. Yo calculé ese índice con esa metodología del Instituto Internacional de las Telecomunicaciones, lo adapté a las estadísticas mexicanas y lo calculé para México y vi el índice calculado para cada estado, ¿sí? Y entonces para cada estado, para datos del 2016, la gráfica que se muestra es esta. Es decir, la entidad que tiene el índice más alto es la Ciudad de México, le sigue Baja California, Sonora y Nuevo León. Y podríamos poner Baja California Sur, todas encima de 4. Y en el extremo, hasta abajo, tendríamos a Chiapas, tenemos a Chiapas, Guerrero, Durango, ¿sí? También Querétaro, ojo, Querétaro, Puebla, Oaxaca, como Querétaro a la par o igual que Oaxaca, no suena. Son datos que no suenan. Bueno, es que estamos hablando de un indicador específico y que no necesariamente tiene que ir con todo aquello que estamos suponiendo que ocurre, o a lo mejor en las entidades que suponemos que ocurren cosas no ocurren como realmente nos la cuentan, ¿no? Es que el que haya mucha inversión en manufactura, en automotriz, en tal, no quiere decir a veces demasiado para el desarrollo, ¿sí? Son las cosas con las que tenemos que empezar a lidiar. Entonces, la brecha digital en México estaría entre estas entidades y estas. Y de ahí en fuera, bueno, hay un continuo en el que, sin embargo, encontraríamos que Quintana Roo está por acá, ¿sí? Por encima de Aguascalientes o de Guanajuato. Tendríamos a Yucatán por acá, en fin, ese es el tipo de datos que hay que empezar a ver. ¿Qué hacemos para que esto no sea simplemente, bueno, qué bonito, es un dato curioso, ¿qué sigue? Bueno, ¿qué sigue? Es tratar de ligarlo con la estructura productiva de las entidades. Y aquí hay un tema importante. México como economía es una en la cual los servicios avanzados han ido creciendo en la composición de su Producto Interno Bruto. Servicios avanzados y resto de los servicios. Es un proceso de terciarización. Ese es el cambio estructural fundamental en la economía contemporánea, no solamente de México, es la terciarización. ¿Qué quiere decir eso? Rápidamente, el avance de este tipo de servicios. ¿Qué son esos servicios? Cualitativamente son servicios que usan mucho tecnologías de información y comunicación, están basados en innovación, tienen una alta productividad y están basados en conocimiento y especialización. ¿Cuáles son, básicamente? Bueno, básicamente son los servicios de información, los servicios financieros, todo lo que hacen los bancos, los servicios de los corporativos y de las direcciones empresariales y los servicios al productor, lo que son servicios al productor, tanto que tienen gran contenido de conocimiento como servicios al productor que no tienen tanto contenido de conocimiento.
Esos servicios en la literatura de la tercerización ya tienen un nombre, se les llama servicios financieros de comunicación y bancarios, FCB, y hay bastante literatura al respecto tratando de ver de qué manera esos servicios son los que están aportando al desarrollo y crecen junto con la manufactura, ¿sí? Entonces, esos son los servicios interesantes, que tiene que ver con lo que mostré anteriormente. Bueno, vamos a ver ahora una serie de correlaciones, ¿sí? Aquí está el índice de desarrollo de las tecnologías del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el eje vertical está el porcentaje de población ocupada en manufacturas. Entonces, si tratamos de ver que esto es función de esto, pues no está nada claro. No encontramos una relación entre el índice de desarrollo de las tecnologías, es decir, entre los indicadores básicos de la sociedad de la información y el desarrollo manufacturero. Oh, sorpresa, no decíamos que traer manufacturas era lo importante y que acarreaba cadenas, etcétera, etcétera. La cosa no está tan clara. Vamos a ver qué pasa con los servicios avanzados. Los servicios avanzados, esta es su evolución de valor bruto de la producción. El rojo, servicio avanzado, y el azul, industria manufacturera. Estamos por aquí y en algún momento, si la tendencia sigue, por el 2020-2021, México producirá más valor en servicios avanzados, que son los que les dije, que en manufactura. Tendrá más importancia eso que la manufactura. Entonces, cuando hablemos de desarrollo industrial, tenemos que hablar de esas dos cosas juntas, necesariamente. Bien, entonces, esos servicios avanzados sí tienen una correlación bastante clara con el índice de desarrollo tecnológico, ¿sí? Esos servicios avanzados. Aquí se cumple, ¿sí? Diríamos que a medida que tenemos un índice de desarrollo tecnológico mayor, tenemos un porcentaje superior de población en servicios avanzados en los estados. Cada punto es un estado. Y si quisiéramos ver los servicios no avanzados, el comercio, básicamente los policías, los servicios médicos, etcétera, sería al revés, ¿sí? Sería negativo, es decir, nos hablaría de un fenómeno que no nos interesa demasiado. Entonces, viendo con un mayor detalle el sector que nos interesa, encontramos, y ajustándolo, ¿sí?, a una curva de esta naturaleza, encontramos este comportamiento, es decir, a partir de cierto momento, ¿sí?, de un punto cercano a 3 en el índice, empieza a crecer el porcentaje de personal ocupado en servicios avanzados en los estados. Bueno, esos servicios avanzados, insisto, son los de mayor productividad, no necesariamente son los de mayores salarios. Los mayores salarios siguen estando en la manufactura, ¿sí?, porque hay empresas, la flexibilidad es menor, pero en servicios avanzados lo que tenemos es una gran flexibilidad, trabajo precario, etcétera. Sin embargo, es el mayor conocimiento. Dos conclusiones rápidas. Uno, que la brecha digital en México muestra una geografía que tiene matices importantes respecto a la tradicional división norte-sur, ¿sí? Siempre decimos que el norte es así y el sur es así. El norte es así. No es tan claro, ¿sí? No es tan claro, ¿sí? El norte no es tan norte y el sur no es tan sur, ¿sí?, para que nos entendamos. Y que la estructura de empleo está relacionada con el índice de desarrollo de las TIC a nivel estatal. Y si los empleos que nos interesan son los empleos de la sociedad de la información, entonces tenemos que tener políticas claras de fomento a las tecnologías de información y comunicación, que va mucho más allá de decir cuánta gente usa Internet, va mucho más allá. Eso como idea de política, datos que pueden guiar políticas públicas. Esto sería todo, estas son las referencias a quien le interese. Quizá me tardé más de lo pensado, pero es que este lugar te invita a quedarte acá.